Hace 6 años, Enrique Krause publicó un libro de esos que parecen premonitorios. Él estaba analizando, o mejor, estaba inquieto y se disponía a analizar una coyuntura de Iberoamérica que tenía que ver con una realidad que no solamente empezaba a reproducirse de manera geométrica, sino que podía volverse como aquello que uno denomina estar infestando un cuerpo, el populismo. Y escribe un libro fantástico, un ensayo de debate que se llama El pueblo soy yo. La carátula principal del libro es como un Luis XIV, pero hecho de pueblo, de gente. Está dividido en 4 partes y tiene una reflexión teórica muy importante con uno de sus maestros e inspiradores. Y hay numerosas acotaciones y numerosas reflexiones en torno a Max Weber y a la idea del líder carismático. Por supuesto, el populismo no es un fenómeno nuevo, es tan viejo como la humanidad. Algunos inclusive se reclaman populistas y pues evidentemente el populismo se podría afincar en Roma con el famoso eslogan de pan y circo pa'l pueblo. Pero lo que llama la atención de Enrique Krause en ese momento, hace 6 años, es ver cómo una de las democracias que se preciaban de ser las mejores del mundo y de esparcir el virus de la democracia al mundo, los Estados Unidos de América, estaban sosteniendo, cueste que cueste a un populista, a Donald Trump. Y ese mismo populista puede volver y puede autoperdonarse. Y por supuesto parece que todo apunta a ello. Entre tanto, también ha habido otros que se han reproducido a diestra y siniestra, arriba, abajo, adelante y atrás. Por supuesto, Milei es otro populista y le molesta que le digan populista. Y Bukele, y ni hablar de Hugo Chávez y de su heredero Maduro, que dice que su predecesor se le aparece como un pajarito. Hay muchos otros en América y en el mundo. Y la mayor desgracia es que quizá en las democracias relativamente establecidas, que saben mantener esa tensión y ese pulso y al mismo tiempo esa polémica y esa armonía contradictoria entre democracia y liberalismo, pues los líderes acuden al populismo para comunicarse con la gente. ¿Pero qué es el populismo?, se pregunta Enrique Krause. Y siguiendo a Max Weber, va a decir, es esa llegada de un líder carismático que hechiza a la gente. Por supuesto, el hechizo no se da de una manera mágica ni automática. Para que llegue una especie de profeta, líder carismático que se afinque en el poder, muchas veces él lo reconoce a través de los votos, a través de la democracia, pero también a través de golpes de Estado. Pues es porque la gente ha padecido mucho, ha sufrido mucho. Años, décadas enteras de maltrato, de injusticia y sobre todo de corrupción en las instituciones políticas y sociales y en las instituciones del Estado. Entonces, obviamente, la gente cree y por naturaleza es creyente al haber sido estropeada y maltratada durante años por los sistemas establecidos y los partidos y la reproducción del statu quo y del orden establecido, y pueden entregarse a ese líder carismático que les promete una era nueva, un tiempo nuevo, el cambio, la esperanza. Y no es gratuito que cuando uno revisa todas las consignas políticas de los últimos gobernantes, presidentes de América Latina sobre todo, pues el cambio es ahora, yo soy la esperanza, borrón y cuenta nueva, se inaugura otro tiempo, otro momento. Y por supuesto hay más exageraciones del tipo
antes y después de mí el diluvio. Vamos a entablar, vamos a establecer las reformas que el país necesita. Cuando hablo del país me refiero a cualquiera. En seguridad, que es la oferta de derecha, o en economía y emprendimiento, o también en justicia social, que suele ser la oferta de izquierda. Y también puede haber inclusive populistas de centro, y puede haber populistas oportunistas, ya no a nivel de un estado, de un país, de una nación, sino que los vemos, claro, a diestra y siniestra, que se vuelven o se camuflan de centro y de verde, como en el caso de Bogotá, de una señora que francamente de cuyo nombre no vale la pena acordarnos. Y entonces ofrecen lo que ustedes quieran. La coquetería es una promesa que no se cumple. Adaptan su discurso dependiendo las audiencias. Si hablan a Kennedy, si hablan a Ciudad Bolívar o si hablan a Chapinero, por decirlo de alguna manera. Pero podríamos señalarlo también si hablan a los empresarios, si hablan a los obreros, si hablan a los campesinos, o aquellos que, por supuesto, haciéndose pueblo en imaginación, hablan a nombre de los indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, de las mujeres, de los homosexuales, de los transgeneristas, etcétera, etcétera. Por supuesto, prometiendo lo que no se va a poder cumplir, porque, repito, la coquetería es una promesa que no se cumple o que se cumple medianamente. Y entonces habrá algunos que se sienten desengañados con el tiempo, otros traicionados y otros seguirán creyendo en el líder carismático cuando efectivamente va a señalar es que el poquito tiempo que me dieron no es suficiente y si el pueblo me lo pide me sacrifico, porque hasta donde el pueblo me diga que yo deba ir, hasta allá yo llego. Y obviamente pues el líder carismático es el intérprete ventrílocuo de ese pueblo que él mismo se imagina. Y claro, pues, ¿quién no se va a dejar sacrificar si ese visionario, si ese profeta lo hace con la mejor de las intenciones y por el mejor y mayor bien de ese pueblo que ha configurado? También, por supuesto, el pueblo le sirve como un escudo para tapar su incompetencia, la corrupción que puede haber en sus gobiernos, si son varios, su falta de ejecución, su falta de relación directa con las instituciones estatales. Pero Enrique Krause va a mostrar algo que es absolutamente significativo. A pesar de que ese líder populista carismático se hace elegir, en los casos en que se hace elegir y no llega al poder mediante un golpe de Estado, pues evidentemente lo que va a señalar es que las instituciones no sirven, es que hay que renovarlas, es que le impiden cumplir sus programas de gobierno. Y él va a mostrar desde Trump hasta Chile, pasando por dictaduras, pasando por supuesto por haciendo referencia a Mao, a Lenin, a Stalin, a Hitler, a Mussolini, cómo se fueron incubando en el corazón de la gente y cómo propagandísticamente posicionaron sus eslogans, sus consignas, etc. En medio de esos populistas también están los mesías tropicales. Y por supuesto él se va a referir a México y claro al presidente que tanto lo ha perseguido y que él ha criticado como uno de los intelectuales y quizá el historiador más importante de América Latina. Y así Enrique Krause nos muestra en ese El pueblo soy yo una reflexión muy importante para entender que una vez más no hay nadie, ningún líder carismático que pueda ser salvador, redentor ni mesías de nada ni de nadie. Y que cuando empieza a cambiar su discurso diciendo es el pueblo el que me pide que me sacrifique, es que ustedes son mi pueblo o son el pueblo, por supuesto está configurando una barrera, un escudo para atornillarse en el poder. Y Enrique Krause va a señalar en su libro extraordinario que la gente cuando lo leía lo atacaba y decía, no, este tipo debe ser de derecha, de ultraderecha, ¿qué le pasó? Traicionó toda la causa de mayo del 68, de la cual él como historiador es hijo, y lo atacan de un lado y de otro, pero la historia le ha venido dando la razón. Y es lo que vemos en el
cambio de constitución de Bukele para atornillarse en el poder, y por supuesto lo vamos a ver poco a poco en los distintos regímenes que dicen es que no es suficiente, es que no me alcanza, o en esas reelecciones en cuerpo ajeno que evidentemente lo que quieren es mantenerse en el poder en otro cuerpo, en un heredero, en un sucesor. Entre tanto, las instituciones sobreviven, se vuelven un poco estropeadas por esos pasos, por esos huracanes populistas, muchos de ellos de improvisación, pero que hechizan a la gente con un discurso carismático, mesiánico, místico y directo. Entonces la gente siente que definitivamente el presidente se preocupa por mí. Y un elemento fundamental que vale la pena hacer análisis de esta comunicación entre comillas directa del gobernante y su pueblo son los consejos comunales de gobierno. Y aquí por supuesto pues hay una excelente, dijéramos, análisis en América Latina desde cuando se los inventó recientemente el ingeniero Alberto Fujimori en el Perú, fueron copiados por Álvaro Uribe en Colombia y claro por Hugo Chávez en Aló Presidente. Y ahí uno ve esa fanfarria en donde generalmente hay una estructura. Por supuesto hay gente que va al pueblo o al corregimiento donde luego llegará el Salvador y el Mesías a solucionar los problemas de la gente, regañará a los ministros, dirá que el que no cumpla se va y dé un paso al costado, generará marchas y contramarchas como en el caso de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, y así se mantendrá en el poder. Ese hechizo será perenne, serán como unas suertes de liturgias políticas, ideológicas, y por supuesto sus esbirros que son creyentes, cual kamikazes estarán dispuestos a saltar como sea y a poner su cuerpo por el líder carismático. Y Enrique Krause va mostrando poco a poco, por ejemplo, lo que ocurrió en el Brasil de Bolsonaro. Se siente con un enorme desasosiego de ver cómo se ha quemado el Museo de Historia, repito, hace 6 años cuando él lanzó el libro, como si la historia estuviese reducida a cenizas y no tuviera otro futuro. Y se va a pronosticar que efectivamente Bolsonaro va a ser electo con el desastre que ya vimos que ocurrió. Entonces, estamos asistiendo a esa especie de traslado de lo religioso a lo político a través de lo ideológico. Y la gente es crédula y creyente, y aquel que medio se atreve a cuestionar, cosa que es el elemento fundamental del pensamiento y del pensamiento crítico, que debe ser ante todo autocrítico, se le señala de tibio, se le señala de traidor, se le señala de estar ya del otro lado, del statu quo, del otro bando, simplemente por pensar. Ese es el procedimiento ordinario ideológico. Y además, ese líder carismático que empieza a decir el pueblo soy yo, marca un límite. El límite es cuando se quiere reelegir. El límite es cuando cambia la constitución para decir me sacrifico por el pueblo que me lo pide. Pobrecito, tan lindo, qué maravilla cómo se preocupa por nosotros con el máximo bien para todos, todes y todos. Ahí podemos hablar de las, les, lis, los, luz, para hablar en el mayor lenguaje incluyente, y obviamente tenemos al gran Mesías que se sacrifica por todes. Entonces obviamente asistimos a ese desasosiego, a esa trampa, a ese hechizo, pero al mismo tiempo que compensa una gran falta, que compensa la falta de esa relación con la gente, de que la democracia sea constante, de que sea vital, y vamos a llegar a algo que son como las asambleas de Dios. Entonces todo el mundo grita, todo el mundo dice, y al final se le compensa emocionalmente a la gente con algo que indudablemente jamás va a dejar contento a todo el mundo, sino simplemente perpetúa en el poder y reparte recursos del Estado a la mayoría de la masa que sigue al líder carismático. El pueblo soy yo es un libro que les recomiendo que observemos con cuidado lo que ocurre en América Latina y en el mundo, y que tratemos de tener esa posibilidad de reflexionar y de pensar y de tomar distancia. No tanta emoción, ni tanta pasión, ni tanta pulsión, sino un poco de razón que cae muy bien para no entregarnos
al hechizo populista.